Reddit pregunta, una vez que tuviste la edad suficiente, ¿cuáles fueron los oscuros secretos familiares que finalmente te revelaron? Mi primo favorito no estaba desaparecido. Todo lo que sabía al crecer era que él tenía 13 años, más que yo, que venía y se iba mucho, que vivió con nosotros cuando yo era un bebé y que, después de mudarse, nos visitaba cada 6 meses o algo así. De repente dejó de venir. Nunca lo visitábamos ni lo llamábamos. Sus visitas eran una de mis cosas favoritas en el mundo. Lo quería como a un hermano. Cuando era adolescente entendí que tenía problemas con sus padres. Lo echaron de casa a los 13 y mis padres lo acogieron. Pero una infancia así te afecta. Entre las visitas, mis padres evitaban al resto de la familia. Él se mudaba mucho y no mantenía trabajos por mucho tiempo, por lo que mis padres no siempre sabían dónde estaba. En mi adolescencia tardía dejó de venir del todo. Pregunté repetidamente si alguien había sabido de él y me dijeron que no. Pregunté sobre contactarlo y me dijeron que nadie tenía un número ni dirección para él. Vendrá cuando quiera, me dijeron. Pasó mucho tiempo. Realmente me preocupaba que estuviera muerto y lo extrañaba. En mis veintitantos, finalmente descubrí que todos sabían dónde estaba todo el tiempo. Estaba en prisión por asesinato. Abrir paréntesis por lo que escuché, en realidad había algo de justificación. Estaba defendiendo a su nueva esposa, a quien nunca llegué a conocer. También descubrí cosas muy horribles sobre cómo la familia extendida se puso del lado de sus padres problemáticos y se negó a ayudarlo a él o a su esposa cuando lo arrestaron y avergonzaron a mi papá para que no los ayudara tampoco. Intenté enviarle un mensaje en prisión, pero no sé si alguna vez lo recibió. Desearía que supiera que no le di la espalda durante décadas como hicieron todos los demás. Simplemente no lo sabía cuando era niño. Mi padre solía hacer viajes frecuentes al extranjero, a Europa. Estamos hablando de 3 o 4 veces al año. Siempre me pasaba por alto cuando preguntaba a alguien a dónde iba o por qué, y generalmente estaba fuera un par de semanas o un mes. Luego, los viajes se detuvieron por completo cuando tenía 14 años. No éramos pobres, pero no teníamos suficiente dinero para pagar esos viajes y aún así sucedieron. Avancemos 4 años. Yo me estaba preparando para mudarme y mi papá me llevó en auto a una ciudad cercana, un viaje de unas 2 horas, sin otra razón que ser pintoresco, así que imaginé que algo pasaba. De todos modos, me contó toda esta historia. Aparentemente, nuestra familia era una rama de una familia significativamente más grande en Italia hace mucho tiempo, como 7 o 10 generaciones atrás. La familia principal tenía 8 hijas que se casaron y formaron sus propias familias. Mi papá insinuó que el padre de las hermanas había dejado una gran herencia, pero que solo se entregaría a la familia sobreviviente. Durante los siguientes cientos de años, los descendientes de estas mujeres intentaban constantemente matarse entre sí. Cuando no se mataban, se reproducían más que los demás. Había historias como primos escondidos en barcos y contrabandeados lejos solo para regresar 20 años después para matar a quien había matado a su padre. Era algo realmente operario, oscuro. Poco después de que nací, mi papá descubrió que uno de los primos restantes de una de las ramas seguía vivo y planeaba activamente intentar matar a nuestra familia. Su hermano estaba atrapado en Venezuela y su hermana en Argentina por otras razones. Así que pagaban para que mi papá volara al último avistamiento de este tipo y pasara un par de semanas o un mes buscándolo. El tipo intentó matarlo varias veces. También me mostró algunas cicatrices impresionantes que definitivamente no tenía cuando yo era más joven. De todos modos, en 1998 finalmente atrapó al tipo en Cerdeña, lo estranguló hasta la muerte y lo enterró bajo 3 pies de grava en unos escombros de mina. Lo describió de una manera que me hizo creerle. También dijo que no era el primer pariente que tenía que matar. Quería que lo supiera para que, si él moría en circunstancias extrañas o alguien me amenazaba a mí o a mi familia, supiera por qué. Terminamos nuestro viaje y compramos algo de carne para sándwich y una barra de pan de camino a casa. Nos detuvimos e hicimos sándwiches en el maletero del coche y discutimos nuestros planes para la noche. Él y yo íbamos a cazar ciervos esa temporada y quería que fuera con él. Esa noche tenía una clase en la universidad a la que podía haber faltado, pero le dije que quería asistir porque era un tema que me gustaba y era importante. A mitad de la clase, la policía llamó a la puerta y me pidió que saliera. Unos excursionistas habían encontrado a mi papá muerto en el monte. Llevaba muerto al menos unas horas, pero estaba cerca de un sendero principal y de su camioneta. Tenía su teléfono celular. Creían que fue un infarto masivo que lo tomó antes de que tuviera oportunidad de pedir ayuda, tenía el corazón muy mal y no estaba en buena salud. Así que era creíble, pero ni siquiera había llegado a una parte difícil del sendero y era muy sospechoso que los excursionistas lo encontraran en pocas horas, cerca de un sendero. Presioné a mi mamá para una autopsia, pero se negó. Estaba demasiado angustiada y dijo que solo quería manejar su cremación. No ha pasado nada extraño desde entonces, pero probablemente me preguntaré hasta que muera qué pasó con él. Lo siento, si esperabas alguna historia de tesoros enterrados o poderes sobrenaturales.
Dijo que nunca vio ni oyó hablar de una herencia y nadie en la familia había oído hablar de nada. Nadie sabe cómo ni por qué alguien seguiría rastreando para pagarla. Parece que después de la primera generación la gente simplemente seguía matándose porque era lo que siempre habían hecho. Que mi tío que se quedó con nosotros muchos meses cuando era niño, no fue por gusto, estuvo muy enfermo del estómago y creyeron que iba a fallecer y teníamos la casa la cercana al hospital donde lo trataban, también eso explica por qué no comía con nosotros y cuando preguntaba algo me decían es que no tiene hambre era porque no podía comer sólidos, tomaba unos sueros y unos licuados. Descubrí que mi padrino, que descanse en paz, era homosexual y que mis primas no eran realmente mis primas. Mi padrino solía invitar a hombres para que estuvieran con la bruja de mi tía, su esposa. Ella y él tenían unos con varios hombres. Es muy fuerte, porque yo, mis abuelos, mis tíos, mi madre y mi padre somos los únicos que lo sabemos. Ninguno de los primos, somos como 800, hay un montón, ni mis propias primas, sus hijas, están enterados. Mi madre sigue culpando a su madre por el fallecimiento de mi padrino, porque dice que mi abuela sentía vergüenza de él y lo obligó a casarse. Ella cree que si mi abuela lo hubiera aceptado tal como era, nunca habría pasado por esto. También descubrí que mi abuela ejercía la V1D4N0Q4 desde los 14-15 años y que adoraba a la Santa Muerte, de todas las cosas, esta fue la que más me sorprendió, porque ella está obsesionada con Dios desde que tengo memoria y recuerdo que a mí y a mi tía, tenemos unos cuantos añitos de diferencia, nos obligaba a seguir una rutina extrema alrededor de esa religión. Además, descubrí que mi madre es producto de 1NC3ST0. También supe que mi abuela, por parte de mi padre, que siempre criticaba a la madre de mi madre por haberse dedicado a la V1D4, también hacía lo mismo. Y que mi misterioso abuelo, el padre de mi padre, la última vez que lo vi fue cuando tenía solo 3 años y solo fue para mi bautizo, era un PR0X3N3T4 y tenía un BUR 3L donde ahí trabajaba mi abuela, parte de mi madre, mi bisabuela, la madre de mi abuela y mi otra abuela, la madre de mi padre. Mi abuela estuvo en una relación muy abusiva desde que tenía 17 años. Su entonces novio era alcohólico y la maltrataba varias veces estando borracho. Ella quedó embarazada y, como eso no se hacía en los años 50, tuvieron que casarse lo antes posible. Después de su primer hijo, tuvieron 4 hijos más. Uno no sobrevivió al parto, pero los otros 3 sí. Durante este tiempo, el esposo de mi abuela seguía siendo alcohólico y muy abusivo. Ella tuvo que literalmente huir de él y de su familia para sobrevivir. Definitivamente habría terminado muerta si no lo hubiera hecho. También conoció a mi abuelo durante este tiempo y se enamoraron. Ella dejó a sus hijos con su madre, quien tenía la custodia de los niños, así se manejaban las cosas en ese entonces. Mi abuelo vendió lo único que tenía, un pequeño ciclomotor, para poder ayudarla a escapar de su esposo. Muchos años después, cuando mi abuela se había divorciado de su primer esposo, se había casado con mi abuelo y había tenido 3 hijos más con él, nietos, etc., se había mudado de vuelta a su ciudad natal y se había reconectado con sus primeras 4 hijas. Todo iba bien, excepto por una cosa. Era un pueblo pequeño, todos se conocen y los rumores se difunden rápidamente. Había un rumor sobre mi abuela de los tiempos con su primer esposo. El rumor decía que había tenido una especie de aventura con otro hombre del pueblo, no mi abuelo, y que una de sus primeras 4 hijas era hija de este hombre. Las hijas no supieron de esto hasta que lo escucharon. Le preguntaron a mi abuela al respecto y ella se quedó estupefacta. Les dijo que no era verdad en absoluto, que eso definitivamente no había sucedido y que deberían dejar el asunto. Esto no convenció a las hijas. Hicieron una prueba de ADN y luego llegaron los resultados. Allí estaba la prueba. El chisme no era solo un chisme, sino que era verdad. La hija número 3 era media hermana de las otras 3. Volvieron a hablar con mi abuela y le mostraron la prueba que decía claramente que una de ellas no era hija del mismo padre. Mi abuela lo negó nuevamente, a pesar de la prueba clara. Las hijas dejaron de tener contacto con ella después de esto. Nunca superaron el hecho de que las había dejado en primer lugar y esta traición fue la gota que colmó el vaso. No se les puede culpar por eso. Aún hoy ella afirma que no sucedió y que las 4 mujeres son del mismo hombre. Tengo 2 secretos familiares. El primero lo descubrí por mi cuenta a través de una investigación en viejos artículos de periódicos. La historia que me contaron cuando era muy pequeño era que mi papá fue a la cárcel por no delatar a un tipo que había asesinado a otro. Después de un tiempo lo soltaron y nos mudamos lo más lejos posible del asesino según lo permitía la libertad condicional de mi papá. Lo que realmente sucedió es que mi papá trabajaba para un contrabandista de drogas que trabajaba para algunos capos importantes de la droga sudamericanos. El contrabandista necesitaba matar a un tipo porque estaba hablando con la policía y le pidió a mi papá que lo matara por muy poco dinero, debo añadir, y que escondiera su cuerpo en el pantano.
Según el artículo de periódico, el tipo que fue asesinado estaba en la radio CB con alguien y se le escuchó decir algo como su última transmisión. Su cuerpo fue encontrado en el pantano un par de semanas después, quizá no recuerdo el cronograma exacto. Hubo un testigo que señaló el vehículo del contrabandista. Se señaló a mi papá porque se sabía que hacía trabajos ilegales para el contrabandista y hubo un rumor de que la esposa del contrabandista los delató a ambos como testigo. La policía pensó que papá pudo haberse acercado al tipo porque trabajaban juntos para el contrabandista y luego mi papá le disparó. Después usó el vehículo del contrabandista para mover el cuerpo. Finalmente la policía, ya sea por corrupción o por falta de pruebas forenses, no tenía suficientes pruebas y el contrabandista tenía buenas conexiones, así que solo estuvo en la cárcel un par de días. Mi papá estuvo en la cárcel por más tiempo. El contrabandista no lo ayudó. En mi investigación, descubrí que solo acusaron a mi papá de algo así como obstaculizar una investigación y no tenían suficientes pruebas para acusar a nadie del asesinato. Solo recuerdo haber llorado con mi mamá preguntando dónde estaba mi papá en ese momento. Luego eventualmente me llevaron a un tribunal donde seguía quedándome dormido y mi cabeza golpeaba los bancos de madera del tribunal haciendo un ruido fuerte. Estoy bastante seguro de que mi papá me llevó al tribunal ese día para influir en el juez. Yo era un niño muy adorable y el juez notó el ruido de mi cabeza y le dijo algo a mi papá como que tenía una razón para mantenerse fuera de problemas, lo que despertó mi curiosidad para averiguar más sobre esto. Lo que mi mamá dejó escapar es que mi papá se salió con la suya en otro asesinato. Sí. Aparentemente mi papá accidentalmente le disparó en la cabeza a otro tipo mientras jugaba con un arma. El segundo secreto familiar me lo contó mi mamá poco después de la muerte de una de mis tías. Mi tía fue diagnosticada con cáncer en una etapa tan avanzada que fue terminal. Mi mamá tiene otra hermana que es enfermera y se ofreció a ir a ayudar a mi tía mientras padecía su rápido deterioro de salud. Mi mamá me dijo que la tía enfermera decidió darle una sobredosis de sus medicamentos para el dolor porque no quería que sufriera más. Todo suena muy cariñoso y como si la tía enfermera quisiera lo mejor para la moribunda, pero mi tía moribunda específicamente dijo que no quería que su hermana le hiciera eso. Aún así, la tía enfermera lo hizo cuando no había nadie alrededor y la moribunda no estaba en condiciones de protestar. Descubrí esto en mis 20 años. Descubrí que mi padre, quien fue físicamente abusado por su propio padre, solía golpear brutalmente a mis 3 hermanos mayores, que me llevan más de 20 años. No lo hacía en un arrebato de ira ni bajo los efectos del alcohol, sino como parte de la disciplina habitual. Sus problemas de ira ciertamente influían, pero no se basaban en desencadenantes racionales. Simplemente no tenía otras herramientas en su caja de herramientas. Su primera esposa, la madre de mis hermanos mayores, descendió en una locura alimentada por el alcohol. Esto fue antes de los diagnósticos modernos, pero definitivamente incluía psicosis extrema. Pasaba días enteros bebiendo y viendo béisbol. Él se divorció de ella y la internó en un asilo donde eventualmente murió. Mi hermana mayor la visitaba y decía que al final la enfermedad avanzó bastante rápido. Murió en sus últimos 40 y tuvo que estar sedada casi todo el tiempo. Mi padre conoció a mi madre, su segunda esposa, 14 años menor que él, durante ese tiempo, y se casaron poco después del divorcio. Tuvieron una hija, mi hermana, y luego me adoptaron a mí 2 años y medio después. Al parecer mi madre logró domar la violencia de mi padre. Él nunca me golpeó enojado. Aunque cuando yo tenía 13 años él estaba en sus 60 y tantos y habría sido una lucha aún así. Cuando una tía de mi mamá murió ya de viejita, tuvo mi mamá que ir a un pueblito bien lejano para sacar una partida de bautismo de la tía. Resulta que encontró que la tía se había casado por la iglesia y luego habían anulado el matrimonio. Cabe aclarar que nadie en la familia sabía eso, porque el esposo que tenían no era el mismo que aparecía en los documentos. Vaya sorpresa que nos dio. Crecí constantemente y completamente aterrorizado por mis padres. Fui un niño hipersensible en un hogar que castigaba absolutamente cualquier tipo de comportamiento emocional, lo que los investigadores de salud mental ahora llaman un entorno invalidante, que, junto con el espectro siempre presente de la violencia de mi padre, causó un daño incalculable a mi desarrollo. Además, mis padres pasaron de la violencia física de mi padre a la manipulación y el abuso psicológico y emocional de mi madre. Momentos encantadores, pero lo que no sabía era que ese control férreo sobre las emociones era, en su perspectiva, fundamentalmente para mi protección. Para que mi padre no perdiera el control. Definitivamente probé esos límites, pero él nunca se descontroló conmigo. Mi madre hacía todo lo posible para no usar la violencia porque sabía que, si no me controlaba, mi padre escalaría las cosas. Me enviaron a campamentos de verano y luego a un internado tan pronto como fue posible, para alivio de todos los involucrados. Creo que mis padres fueron absolutamente terribles como padres y mis sentimientos hacia ellos son complicados, en el mejor de los casos. Pero diré que se amaban más profundamente que cualquier pareja que haya conocido. Eventualmente trabajaron juntos y pasaron todo su tiempo libre juntos. Nunca los vi pelear ni siquiera discutir, aunque estoy seguro de que lo hacían a puerta cerrada.
A pesar de mi ira por mi infancia, estoy agradecido de que mi madre lograra que mi padre controlara su ira, y estoy orgulloso de mi padre por mantener esa promesa. Mi madre guardó las cenizas de mi padre durante 10 años hasta que ella falleció, para que pudieran ser esparcidas juntas sobre la bahía de San Francisco. No asistí. Me doy cuenta de que he contado una historia larga aquí, pero supongo que el resumen es que descubrí que mis padres eran emocionalmente estrictos en parte para protegerme de un destino mucho peor, no tan oscuro como algunas personas aquí, pero significativo. Crecí teniendo una relación cercana con mi tía porque vivía con mis padres, mi hermano y yo cuando éramos muy pequeños. Como mis padres siempre estaban en el trabajo, mi tía estaba ahí para cuidarnos y, en ese momento, no pensé mucho en eso siendo niño. Recuerdo un día en que se había mudado a Oregón para vivir con mi abuelo y la extrañaba. Esto fue alrededor de la recesión de 2008. Mis padres estaban súper apretados y mi papá perdió su trabajo, lo que hizo que mi mamá trabajara más. Después de un par de años nos mudamos también a Oregón y pasamos de casa en casa antes de que finalmente compraran una casa en un buen vecindario. Se le ofreció a mi tía un lugar en el quinto dormitorio y recuerdo que estuve de acuerdo, emocionado con la idea, ya que había pasado un buen tiempo desde que la había visto y recordaba los buenos momentos. En este punto yo estaba en la secundaria y aún era un poco joven. Con el tiempo comencé a notar cosas que me molestaban un poco. Cómo mi tía nos hacía hacer nuestras tareas de una manera más vigorosa de lo que a nuestra mamá le importaba o cómo siempre se quejaba de lo sucia que estaba la casa. Pequeñas cosas así. Noté cuánta comida comía en la casa y que, por mucha que se quejara, realmente no hacía nada al respecto. Siempre estaba con dolor y nunca hizo mucho para solucionar los problemas de los que se quejaba. La semana en que me gradué de la secundaria llevé a mi hermano a comprar donas para celebrar. Para ese punto habían pasado unos cuantos años desde que mi tía se mudó nuevamente con nosotros. Volvimos a casa con algunas donas y como 50 agujeros de dona que íbamos a dividir. Mientras estábamos en la cocina dividiendo los agujeros, entró mi tía y preguntó si podía tomar uno. Decidí decir que no. Esto era para mí y para mi hermano, y como había usado mi dinero para pagar, pensé que sería una conversación breve. No me regañaron por lo argumentativo que estaba siendo. Me echaron en cara lo egoísta que era y cómo no podía creer lo egoísta que mi mamá me había criado, diciendo cosas como nadie nace egoísta, se aprende, o alguna otra tontería. No hace falta decir que esto me molestó y básicamente me hizo darme cuenta de lo que estaba sucediendo todo el tiempo. Mi tía era narcisista. No podía mantener un trabajo el tiempo suficiente para sobrevivir por sí sola, así que vivió con otras personas toda su vida para aprovecharse de sus ingresos y sentirse como en casa. Nunca estaba contenta con donde estaba y solo se le ofreció un lugar para vivir en la casa de nuestra familia porque mi abuelo murió y su hermana la echó, razones obvias, como me di cuenta luego. También me di cuenta de que probablemente la razón por la que no estaba viviendo con nosotros en California era porque la habían echado. En ese momento, han pasado 6 años desde entonces y mi mamá trató de echar a mi tía 3 veces sin éxito e incluso tuve que defenderme cuando mi tía le dijo a mi papá, su hermano, que yo la estaba maltratando y faltándole al respeto. Le dije que siempre había sido amable y decente con ella durante todo ese tiempo y que ser tirado bajo el autobús de esa manera fue la gota que colmó el vaso para mí. Le dije que había terminado con su comportamiento. Perdí cualquier gramo de respeto que tenía por ella y le dije que se buscara su propio camino. Se mudó con un tipo que conoció en un bar hace 3 meses. Sus cosas todavía están en su habitación como si estuviera usando la casa de mis padres como vivienda de respaldo. Ni siquiera está aquí y todavía me hace sentir una furia intensa. Que mi papá se suicidó, nunca me lo contaron, pero un día encontré su acta de defunción mientras limpiaba una habitación de la casa.